Continuemos con la serie de videos de aplicación del teorema del trabajo y la energía, parte 5. Ejercicio número 15. El mecanismo de disparo de una máquina de pinball consiste en un émbolo que tiene una masa y un resorte de constante rigidez de 300 newtons sobre metro. Cuando S es igual a 0, el resorte se comprime a una distancia de 50 milímetros. Si el pistón se tira hacia atrás 100 milímetros y se suelta, determine la velocidad del pinball de masa 0.3 kilogramos justo antes de que el émbolo golpee el tope. Suponga que todas las superficies de contacto son lisas. La bola se mueve en el plano horizontal y desprecie la fricción, la masa del resorte y el movimiento de rodadura de la bola. Para resolver este problema tenemos que mirar primero los datos. Ahí está planteado en la pantalla y vamos a determinar la velocidad de la bola de pinball utilizando el teorema del trabajo y la energía. Para esto consideremos el sistema formado por la bola y el émbolo de masa m sub p y miremos cuáles son las fuerzas que están actuando y cuál ejerce el trabajo. Como vamos a aplicar el teorema del trabajo y la energía, el trabajo neto sería igual al trabajo realizado por el resorte. El peso no realiza trabajo porque la bola se mueve en un plano horizontal y estaría siempre a la misma altura. La normal no realiza trabajo porque esta fuerza es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, la única fuerza que actúa sobre la bola mientras se está moviendo hacia la derecha es la del resorte. La expresión para calcular el trabajo realizado por un resorte es la que aparece ahí en pantalla. Necesitamos mirar la deformación inicial y la final. Nótese que en el dibujo la posición de equilibrio del resorte es ese que aparece en la pantalla, pero el problema nos plantea que el resorte se comprime inicialmente a una distancia delta de I de 50 milímetros. Cuando está ahí en esa posición, el pistón se tira hacia atrás una distancia de 100 milímetros, o sea en este caso 0.1 metro, y estando ahí se suelta. Quiere decir que el resorte se mueve, apunta hacia la posición de equilibrio, hacia la derecha. Por lo tanto, al aplicar el trabajo realizado por el resorte, mire que vamos desde la posición inicial hasta final. Obsérvese que la deformación inicial es la distancia medida de la posición no deformada en el resorte. En este caso, según la figura, sería delta de su I más 0.1 metro. Y la posición final, en este caso, sería delta de I. Teniendo esto en mente, al reemplazar la deformación inicial y final del resorte, cuando se desplaza a la derecha, el trabajo realizado por el resorte es el que aparece ilustrado ahí. Por lo tanto, el trabajo neto es netamente debido al resorte y está dado por la expresión número 2. Por lo tanto, al aplicar el teorema del trabajo y la energía, necesitamos determinar el cambio en la energía cinética entre ese par de puntos, el inicial y final. Recuerde que estando en la posición inicial, el resorte, la bolita partió del reposo. Por lo tanto, la energía cinética es debida de la masita y del émbolo. Recuerde que hemos considerado el sistema formado por la bola y el émbolo. Por lo tanto, el cambio en la energía cinética es debido cuando pasa por la posición final. De acuerdo con el teorema del trabajo y la energía, las expresiones 2 y 3 tienen que ser iguales. Cuando igualamos estas dos ecuaciones, detalladamente vemos que la única incógnita que aparece ahí es la velocidad de la partícula cuando el tope golpea en ese punto, cuando S es igual a 100 milímetros. Al reemplazar la velocidad, despejar la velocidad final, nos da la expresión que aparece ahí en pantalla y al reemplazar los datos del problema me daría que la velocidad del pinball es de 3.302 justo antes que el émbolo golpee el tope. Ejercicio número 16. El vagón de la montaña rusa tiene masa m, incluido su pasajero, y parte de la cima de la colina A con una velocidad v sub a. Determine la altura mínima de la cresta de la colina más alta para que el automóvil se desplace en ambos bucles interiores sin salir de la pista. Desprecie la fricción, la masa de las ruedas y el tamaño del carro. ¿Cuál es la reacción normal del auto cuando el automóvil está en B y cuando está en el punto C? Nótese en el problema que cuando parte de A y llega al punto B, datos del problema están los que aparecen en pantalla. Tengo el radio del bucle, del primer bucle, el más grande, y el radio del más pequeño. Por lo tanto, para resolver el problema planteado, determinar la reacción de la normal del auto cuando está en el punto B, necesitamos calcular la velocidad en ese punto. Para eso aplicaremos el teorema del trabajo y la energía y consideraremos el sistema pasajero y auto en los puntos de cada bucle. Por supuesto, las fuerzas normales están actuando hacia abajo. La velocidad mínima que se necesita para llegar al punto B
del primer bucle se obtiene haciendo la normal en dicho punto es 0, porque nosotros vamos a calcular la altura mínima. El sistema de coordenadas en el punto B lo elegimos así, de esta manera, teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta siempre está dirigido hacia el centro. ¿Qué fuerzas están actuando en el punto B? La normal en ese punto y por supuesto el peso, el peso incluido el pasajero, de la montaña rusa y el pasajero. Esas dos fuerzas están dirigidas hacia abajo y tienen que ser 0. Cuando la normal es 0, en ese punto tendríamos la velocidad mínima que se requiere para que él llegue en el punto B. Al reemplazar los datos del problema, el valor de la gravedad y el radio en el punto B, nos daría que la velocidad mínima para poder llegar al punto B es este. Ya teniendo en cuenta esa velocidad mínima, podemos determinar la altura mínima de la cresta de la colina más alta para que el automóvil se desplace en ambos bucles interiores, por supuesto sin salir de la pista. Recreemos el problema nuevamente. Ahora necesitamos determinar la altura mínima que se requiere para llegar a ese punto. Sabemos que la velocidad ya la encontramos en el apartado anterior y lo resolvemos aplicando el teorema del trabajo y la energía. Cuando se mueve entre A y B, la única fuerza que realiza trabajo es el peso. Recuerde que la normal es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo, y para calcular el trabajo realizado por el peso necesitamos determinarlo por esa expresión que aparece en pantalla. ¿Cuál es la altura inicial? Tomaremos como nivel de referencia la parte más baja y la altura inicial en este caso sería h y la altura final sería 2 veces el radio. O sea, esa es la altura entre los puntos en el punto A y en el punto B. Por lo tanto, al reemplazar en la ecuación 1, el trabajo neto nos daría de esa forma, que es el trabajo realizado únicamente por el peso cuando se mueve desde A hasta B. Ahora determinemos el cambio en la energía cinética entre esos dos puntos, entre el punto final que es B y el punto inicial en A. Ahí estarían las velocidades en cada uno de los puntos, de acuerdo al teorema del trabajo y la energía. Como ya tenemos la diferencia de la energía cinética entre ese par de puntos y el trabajo neto que se requiere para llegar a recorrer ese desplazamiento, las dos ecuaciones anteriores, 2 y 3, son iguales por el teorema del trabajo y la energía. Cuando igualamos esas dos expresiones, teniendo en cuenta la velocidad mínima que encontramos en el apartado anterior, podemos determinar el valor de h mínima. Lo que necesitamos es despejarlo de esa última expresión y nos daría que la altura máxima está dado por la expresión que aparece en la pantalla. El otro paso es reemplazar los datos del problema, teniendo en cuenta que la velocidad mínima ya la conocemos, y nos daría que la altura mínima es de 24.540 metros. Ahora me pregunta cuál es la reacción o de la fuerza normal del auto cuando el automóvil está en el punto C. Para determinar la reacción en el punto C, por supuesto, mire, recreemos la situación. El carro hace todo este recorrido, llega al punto C y necesitamos determinar la reacción en ese punto. Estos son los datos del problema teniendo en cuenta los radios en el primer bucle y en el segundo, y por supuesto la masa del carro y el pasajero. Apliquemos nuevamente el teorema del trabajo y la energía entre los puntos A y B. La única fuerza que realiza trabajo es el peso y el trabajo realizado por el peso está dado por esta expresión. Para determinar las alturas iniciales y finales, tomemos como nivel de referencia el punto más bajo. Por lo tanto, la altura inicial en A sería h y la altura en el punto C sería 2r. Así que el trabajo neto está dado por esta expresión, y como ese es el trabajo realizado por el peso, y por supuesto ese sería el trabajo neto entre los puntos A y B. Ahora necesitamos calcular el cambio en la energía cinética entre ese par de puntos, que está dado por la expresión número 3, nos daría el cambio en la energía cinética. El teorema del trabajo y la energía es igual a la expresión resaltada ahí, por lo tanto las ecuaciones 2 y 3 son iguales. Cuando igualamos esas dos expresiones, el trabajo neto y el cambio en energía cinética, podemos despejar la velocidad en el punto C y estaría dado al reemplazar los datos del problema de 14.694 metros por segundo. Con esa velocidad en el punto C podemos calcular la normal que hay ahí en dicho punto, y para eso necesitamos aplicar la segunda ley de Newton en ese punto. La partícula hace todo este recorrido, ya conocemos la velocidad en el punto C y recuerde que las normales y el peso están dirigidos hacia abajo en dicho punto, y el sistema de coordenadas lo elegimos de esta forma para hacer coincidir el eje Y con el radio de giro. Todas las fuerzas que están actuando sobre el punto C sería la normal y el peso, incluyendo la del pasajero. Estas dos sumas deben ser igual a la fuerza centrípeta. En este caso, la normal y el peso debe ser igual a la fuerza centrípeta, que es mv² sobre el radio. Despejando la normal,
nos tendría que estar dado por esa expresión que aparece ahí en pantalla. Al reemplazar los datos del problema teniendo en cuenta la velocidad en el punto C, nos daría como resultado la normal en el punto C es 16.825 kilonewton.